frase, se la voy a compartir. Como el olfato nos avisa que algo rico está cocinando, ¿no es verdad? Oh, así cuando yo llego a mi casa y desde que me estoy estacionando digo, ¡wow! Va a haber milanesa, ¡wow! No sé, hay lentejas, ya no aguanto para entrar y comerle. A mis hijos le digo, rápido, se lavan las manos y nos sentamos, ¿no? Así como el olfato nos avisa de que algo rico se está cocinando, el espíritu nos avisa también de que algo poderoso se está preparando. Y en lo espiritual también discernimos cosas que van a suceder o que vienen o que Dios está preparando de alguna manera. Y es tan importante que nosotros estemos activados, perceptibles, entrenados, no siendo claros, no emocionales, sino espirituales, que es importante distinguir todo esto. Y nosotros vemos un estándar en la iglesia inicial, un estándar a través de Jesús que era un avivamiento. Y yo creo que Dios quiere hacer algo, y yo creo en el avivamiento, pero el avivamiento más importante es el avivamiento que pasa en mi corazón. Yo no puedo ser ingenuo de tener un avivamiento en una ciudad cuando no estoy avivado. Es como que no tiene sentido, como que está desconectada la cosa. No, estaba el viernes en la noche con este sentir en el corazón y alguien por ahí escribió algo, más bien conectó. Ya ves que se pone transmisión en vivo y los que tienen Facebook se dan cuenta y pues te avisa, ¿no?, que hay algo que está pasando. Y buenísimo, porque era una conexión en vivo de 3 hombres, de 3 personas, 2 hombres y una mujer tremendos de Dios, unos verdaderos jovenazos, avivados, encendidos por el fuego de Dios. El primero de ellos era Loren Cunningham. Loren Cunningham es el fundador de YWAM, o de Juventud con una misión. Han impactado el mundo entero, han llevado ayuda humanitaria, han compartido la palabra, han entrenado a miles y cientos de miles de jóvenes. Loren Cunningham tiene hoy 82 años, un jovenazo de 82 años, porque de verdad es mis respetos. De verdad, un hombre que inspira. En el año 1942, él siendo un joven con muchas oportunidades enfrente que tenía, no para hacer una carrera exitosa, una carrera de logros, una carrera empresarial que tenía enfrente, él decidió dar su vida para las misiones. Y él tuvo un sueño en ese tiempo, y ese sueño era, él vio en ese sueño que Dios le permitió que venían olas sobre los diferentes continentes, pero él estaba impactado de este sueño y él entendió que esas olas eran cientos y miles de jóvenes llevando la palabra de Dios a los continentes. Ese fue su sueño. Y él empezó a tomar participación en esto, y empezó su corazón a ser movido por Dios, y empezó a ser una persona que ama las misiones, y empezó también a capacitar jóvenes para llevarlos, entrenarlos, para que llevaran el evangelio, el amor y la misericordia de Dios a todos los lugares. No, ellos tuvieron 2 barcos con los cuales uno de ellos se llamaba Misericordia. Tuvimos la oportunidad de conocer al líder espiritual de uno de ellos, de esos barcos, un hombre de fe, de verdad, una inspiración para nuestras vidas. Cuando mi esposa estuvo en Jucum, en Juventud con una Misión, un año, cuando ella vino a servir a los niños de la calle en la Ciudad de México, y uno de ellos llegó, el pastor Evans, ahí. Era un pastor que venía de Inglaterra, de esa zona, aunque vivía en Canadá, y él fue un hombre de tanta inspiración para nosotros, y adiestraban a los jóvenes, los preparaban para llevar el mensaje de Jesucristo. Como que se estaban reuniendo en esta ocasión, transmitiendo en vivo, y estaba el pastor Loren Cunningham, y él empezó a hablar. Después vino la participación de otro fuego vivo de Dios, que es el pastor, el hermano Andrés, 89 años, un holandés que después de la Segunda Guerra Mundial, él participó en la Segunda Guerra Mundial, sintió un llamado, aceptó a Jesucristo en su corazón y sintió un llamado por llevar la palabra de Dios, por ver y ayudar y desarrollar a la iglesia perseguida.
Y él empezó a moverse para contrabandear Biblias. Digo, wow, para el mundo un delito, pero era lo correcto delante del cielo. No, y empezó a llevar cientos de miles y miles y miles de Biblia bajo la cortina soviética. Miles, se prohibió en un momento. Existía la iglesia bajo la cortina de hierro, pero llegó el momento que tener una fe en Jesucristo estaba prohibido. Eras perseguido, eras encarcelado. No, las iglesias oficialmente se cerraron, pero la fe no podía cerrarse. Y él empezó a llevar Biblias. Él tenía un automóvil, ¿conoces el bocho? No, el famoso bocho. En su bocho llevó miles de Biblias. Contrabandeó Biblias. Él oraba y le decía: Señor, te pido que cierres los ojos de los guardias aduanales para que no vean el cargamento de Biblias que traemos. Y llevó miles de Biblias bajo la cortina de hierro. En 1955, su primer viaje transportando Biblias a Yugoslavia, empezó a llevar la palabra de Dios. Hace rato una sorpresa en la reunión pasada, porque encontré dos personas que las había visto un par de veces aquí en la iglesia, y me acerqué a saludarlas y le digo: hola, ¿de dónde es usted? Se ve que no eran de aquí. Y me dice: yo soy de Rusia y yo soy de Moscú. Le digo: wow, qué padre, ¿no? Y le pregunto: oiga, ¿y esa historia, usted conocía esa historia? Y me dice: claro que sí, pero conocía muchas otras. Y esta persona me dice: a nosotros somos tercera generación de creyentes en Rusia, y nosotros nos tocó imprimir en bodegas subterráneas clandestinas ejemplares de la Biblia que tenían que ser repartidos en total secreto y bajo el más peligroso acecho de las autoridades. Y podíamos saber. Y digo: wow. Yo lo vi y dije: wow, Señor, aquí hay uno de esos. No, uno de ellos. Y dice: y esa historia y muchas otras, y nuestra propia historia. Digo: wow. El hermano Andrés fue conocidísimo por lo que hizo. Se escribió un libro, y este mismo libro empezó también a delatar las cosas que él hizo para llevar la palabra de Dios a aquellos lugares. Pero el hermano Andrés tenía un corazón por la iglesia perseguida, por la iglesia que está en los lugares difíciles. Cuando yo hablaba con esta persona hace rato aquí, dije: wow, qué difícil mantener la fe cuando está siendo perseguido, porque es una fe verdadera. Mantener, aparte de la fe, no es nada más creyente, no nada más es decirse: yo creo en Jesucristo y lo tengo en mi corazón y yo sé que soy, y así, porque así se quedan muchos. No, ese estaba comprometido con la obra de Jesucristo. Ellos estaban comprometidos imprimiendo en lugares secretos. Él me contaba que les llegaban imprentas desde Alemania, que las metían en partes para estar construyendo e imprimiendo Biblias en lugares secretos. Si los cachaban, iban a la cárcel, y muchos fueron a la cárcel. O sea, no es nada más decir: yo creo en Jesucristo y ya, sino estaban verdaderamente involucrados en Jesucristo, en la obra de Jesucristo. Y el hermano Andrés tiene un corazón, y yo lo oí hablar, y todo fue en inglés, y mi inglés no me daba para tanto como yo quisiera, pero le entendía lo que estaban hablando y lo que estaban platicando, y me inspiraba tanto oírlos, porque no es nada más palabras, no es un mensaje, sino es vida que está siendo transmitida a los que están oyendo. Y hay vidas que no nada más dicen palabras, sino imparten, dejan algo de ellos en las vidas de otros. Y yo dije: wow, los tres juntos. Ponemos la otra y regreso con el hermano Andrés. Estaba Joe Dawson, una mujer que escribió un libro que usamos aquí en una de las instrucciones de los discipulados, de esa amistad íntima con Dios, de 69 años. Los tres hablando a una nueva generación que se tiene que levantar, y contaban sus testimonios y contaban sus cosas. Y vuelvo con el hermano Andrés, porque es muy emocionante lo que ha pasado en su vida. Después de que empieza a conocerse su historia, y a través del libro que cuenta su historia, también se revelan sus secretos, no quede evidenciado. Él siente que es un tiempo de cambiar de actividad. En el 90 el muro estirado, no se acaba ese bloque tan fuerte, tan consolidado que era el bloque soviético. Pero él empieza a ver que hay una necesidad aún ahora mayor,
Primero era el bloque comunista donde se había prohibido la fe, después cae el muro, pero él empieza a sentir que hay una necesidad urgente y es llevar el mensaje de Dios con las personas que no lo tienen, y él empieza a fijar sus ojos en los grupos musulmanes. Y él empieza a ver cómo Dios lo usa para llevar el mensaje de Jesucristo, para que sea escuchado en los oídos musulmanes. Y él empieza a sentir y empieza a moverse. Y él empieza a irse a los lugares. Y él se muda al Líbano. Y él empieza a ir a aquellos lugares. Y empieza a hacer obra en aquel lugar. Y empieza a ayudar a la iglesia perseguida. Porque en esos lugares, hoy en día, ser creyente te puede costar la vida. Tú y yo hemos visto escenas, noticias en la televisión y en los periódicos de personas por considerarse cristianos que les ha costado su vida. Él empieza a moverse y fue sorprendente cómo Dios empezó a abrir puertas. Él estaba apoyando y apoya hoy a lo que se llama la iglesia perseguida. En el año 55, el hermano Andrés empieza a hacer un movimiento que se llama Puertas Abiertas, un compromiso por la iglesia perseguida, un compromiso por predicar la palabra de Dios donde está prohibido. Dijo, wow, eso es de valientes. No es nada más creer, sino es movilizarse. Y él empezó a hacer una obra que ahora está en todo el mundo. De hecho, ellos tienen puntos en México considerados lugares donde la iglesia hoy es perseguida, donde ser creyente es muy difícil y te puede costar caro y te puede costar aún la vida. No, ellos tienen cartas de oración por diferentes puntos. Pero en ese mover que Dios lo está llevando a compartir del amor de Jesucristo, uno de los grupos radicales, más importantes, palestino, es el grupo Hamas. Lo has oído en las noticias. Y Dios le permite predicar la palabra de Dios, predicar de Jesucristo a los más altos liderazgos del grupo radical Hamas. Él cuenta en las narraciones cómo fue tomado, cómo fue tapado, porque no podía, ni siquiera podían ver hacia dónde lo llevaban. Y él llevó el mensaje de Jesucristo y le dijeron, hermano Andrés, vuelva a traernos el mensaje de Jesucristo. 89 años. Y está más activo, está haciendo las cosas, no nada más haciendo lo que le toca hacer, sino provocando que muchos otros hagan lo que tienen que hacer. Digo, Señor, haciendo lo que hacen. La edad no es una limitante. Él está listo. Él en un momento le hicieron una entrevista. Y en esta entrevista le preguntaron, hermano Andrés, ¿qué ha considerado usted acerca de su retiro? Y dijo, un cristiano nunca se retira. Dice, mientras tenga palabras, mientras tenga una pluma, un lápiz para escribir, yo seguiré haciendo la obra. Lo invitaron a una de las iglesias más famosas de los Estados Unidos. En esa iglesia muy famosa, muy reconocida, y hace mucha obra en todo el mundo. Y lo invitan a esta iglesia para darle un reconocimiento. Dicen, hermano Andrés, queremos otorgarle este reconocimiento por ser una persona de edad que continúa siguiendo a Jesucristo. Y dice, ¿sabe qué? A mí no me tiene que dar ningún reconocimiento. Él dijo, más que nada tendría que llamarle la atención y regañar a cada uno de estos que está sentado, que no está haciendo la obra que tendría que hacer, que está gastando su tiempo y su dinero en una casa más grande, en un yate más grande, en lugar de estar involucrados en la obra que Jesús quiere que hagamos. Y él dice, seguramente nunca más me vuelven a invitar a ese lugar. Wow, qué calibre de personas, qué calibre de creyentes. Me imagino, nada más así tantito, las que han de pasar en el ministerio. Me imagino, no ha de ser fácil, nada fácil. A veces viendo caer a algunos que están al lado de ellos, a veces viendo quizá traiciones, a veces complicaciones en las mismas cosas de la propia vida, del escenario mismo del ministerio. Pero ellos siguen ahí, 89 años, 86 años, 67 años. Hoy siguen con un fuego avivado, alentando a la siguiente generación que haga lo que tiene que hacer.
cerraba esta conferencia el hermano Loren Cunningham. Y él decía una cosa: yo tuve un sueño en 1942, pero Dios me ha dado un nuevo sueño en este tiempo. Y este nuevo sueño, yo veía algo. Yo veía que ahora se levantaba una ola mucho más grande que todas las olas que yo había visto antes. Y esa ola es un evangelismo mayor sobre toda la tierra para este tiempo. Le digo una cosa, yo creo lo mismo, que llegó la hora de un evangelismo mayor sobre la tierra. En todo lugar. Ellos dicen: es tiempo de declarar cero personas que no han oído el mensaje de Jesucristo alrededor del mundo. Es tiempo de llevar el mensaje de Jesucristo a todo rincón, a toda persona sobre la faz de la tierra. Declaramos cero y declaramos un movimiento de cero personas que no han oído la palabra de Dios, porque estamos involucrados en llevar la palabra de Dios a cada rincón, a cada persona sobre la faz de la tierra. Digo: wow. Sin lugar a dudas, Dios quiere hacer algo en este tiempo. En mi corazón está que el Señor quiere derramar algo en este tiempo sobre su iglesia. El Señor quiere hacer algo trascendente, algo que marque la diferencia en el lugar donde está cada hijo verdadero suyo. No creo que es diferente en la visión de Dios. Si uno oye esto y dice: Señor, tú nos estás llamando, tú estás llamando a tus hijos a dar un paso y ser la diferencia. Qué importante es esto. Creo que hay una diferencia radical en el ser, porque no puede ser sin hacer. Creo que aquí está la clave. Muchos se consideran ser creyentes, estar en Cristo Jesús, pero el hacer a veces está lejos. Y sabes que no puede estar disasociado. Son dos cosas que van juntas. Si soy, entonces hago. No puedo ser de Cristo y estar ajeno a la obra de Jesucristo. No puedo decir que creo en Jesucristo y creo en la salvación, y sé que si alguien no tiene a Jesucristo estará muerto eternamente. Y no me puedo quedar viendo a aquellas personas que hoy no le conocen como si no pasara nada. Si creo que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y creo que el que no tiene al Hijo no tiene la vida, no me puedo quedar parado viendo pasar el tiempo y que vidas y oportunidades se van y se quedan fuera del reino de Dios. Pablo le escribe a Timoteo, segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 1, es muy parecido. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios el Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Versículo 1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de vida que es en Cristo Jesús. Está diciendo quién es Él. Qué importante, quién es. Todos tenemos que partir de esa identidad. Pablo, apóstol de Jesucristo, ha sido tocado, ha sido restablecido, pero ha sido enviado. Qué importante, ha sido enviado. Él le queda claro quién es. Y cuando tú y yo tenemos clara nuestra identidad, no es difícil el que hacer. El que soy implica inmediatamente una acción, una reacción en el hacer. Por eso dice la palabra de Dios que la fe sin obras es muerta. Y esto es muy importante, porque hemos disasociado, separado tanto la fe de las obras. Y la fe y las obras siempre han ido juntas y nunca pueden estar separadas. Si tú tienes fe, es algo que tiene que traer acción en tu vida. Por eso la palabra de Dios a los discípulos les dijo, a los que han creído, les dijo: vayan, ir y predicar el evangelio. Siempre ha implicado una acción. El reino de Dios implica acción. El mensaje de Jesucristo implica acción. Entonces le está escribiendo a Timoteo: amado hijo, gracia y misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Le doy una pista. Pablo dice: a Dios al cual sirvo. Todo creyente tiene que estar en activo. Tiene que estar en activo.
tiene que ser un siervo, tiene que ser en el servicio de las cosas de Dios. Él está claro quién es y él está puesto en la obra, en la jornada, en lo que tiene que hacer. Él sabe que está sirviendo a Dios en lo que quiera que haga. Mira, tú no tienes que ser pastor, evangelista declarado con título. Tú tienes que hacer la obra de Jesucristo donde quiera que estás. Ahí estás sirviendo a Dios de tiempo completo. Yo oigo que a veces se dice, no, es que esta persona sirve a Dios de tiempo completo. En donde quiera que tú estés, estás para servir a Jesucristo de tiempo completo. No te quitas la salvación y te la pones, no, estás de tiempo completo. Estoy sirviendo a Dios donde quiera que estoy. Eso quiere decir, tu trabajo, tu escuela, donde vives, en tu familia, tú estás sirviendo a Jesucristo. Estás en activo en las cosas de Dios. Estás ahí accionando en las cosas del reino de Dios. Me encanta cuando en la palabra se encuentran a Jesús. ¿Y dónde estaba Jesús? Estaba en la sinagoga, pero estaba dando testimonio. Y cuando le preguntan a Jesús, ¿dónde estabas? Él dice, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Donde quiera que tú estés, donde quiera que Dios te haya puesto, tú estás en la posición de estar en las cosas de tu Padre Celestial aquí en la tierra. Qué interesante. Qué interesante, ahí es tiempo de activarse. ¿Por qué no le dices al que está al lado tuyo? Es tiempo de activarse. Es tiempo de movernos. Ahora, si me lo dijera alguien que está de vacaciones espirituales, no tendría impacto. Pero Pablo está activo. Se ha visto la obra. Tú puedes ver a un Pablo que impactó como nadie. Como nadie. El segundo más grande impacto sobre la tierra fue de Pablo. Es alguien efectivo en el reino de Dios, alguien que se ve el fruto de su vida. Entonces él está reconociendo su servicio. Versículo 4: deseando verte y acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Qué interesante. Está hablando de la necesidad o de la realidad de una relación espiritual, pero una relación de mentoría. Pablo era el mentor de Timoteo. Pablo estaba preparando la siguiente generación. Pablo estaba pastoreando a Timoteo. Es una relación importante y estaba a la distancia. Me imagino en ese tiempo y esta carta, ¿cuánto se tardaba una carta? Mentoreando. Esto me habla de la necesidad de ser mentoreados, de la necesidad de ser pastoreados, de la necesidad de ser impulsados. Hoy orábamos por los que van a la escuela, los maestros y los alumnos. No, ellos necesitan ser animados, ellos necesitan ser enviados, ellos necesitan ser acompañados. No, y Pablo está haciendo una labor con Timoteo y lo está llamando a la esencia misma del llamado en Cristo Jesús, y desea verlo porque hay distancia. Versículo 5, el versículo 5, 6, 7 y 8 son claves. Dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida, en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también, trayendo a la memoria la fe no fingida. Wow. Una fe no fingida. Digo, bueno, entonces ¿qué es fingido? No, es algo que no es real, algo que es ficticio, algo que es como en un sentido de falso. Y digo, ¿qué habrá fe falsa? Si le está diciendo una fe no fingida, quiere decir que hay fe auténtica, no original. Lo que es auténtico tiene siempre una calidad, tiene una originalidad que lo hace único. No, y qué importante, le dice una fe no fingida. Punto siguiente, le está diciendo una fe no fingida, una fe real, algo que es verdadero. Qué importante es esto. Mira, muchas veces tenemos religiosidad. Muchas veces. El principal problema de muchas personas de venir a una reunión como esta es su tradición. Por eso a mí me ha gustado tener la iglesia que no parezca tanto iglesia. Porque la religiosidad que tenemos, no sabes cuántas personas sienten que están traicionando la religiosidad que han tenido por años. No van a ningún lado, no buscan de Dios en ningún lado, no tienen una relación, pero tienen una religiosidad heredada por muchos años y les cuesta trabajo. Y yo siempre provoco que alguien venga. Digo, ven, invítalo, ven, entra. Llegan a alguien que no conoce, que conocemos así. Mira, pasa tantito para que conozcas. Y ahí se les quita el concepto religioso, y quizá es la oportunidad para presentarles el mensaje glorioso de Jesucristo. No, qué importante, porque cargamos tanta religiosidad.
Pero lo que necesitamos verdaderamente es una relación real, verdadera. Cuando Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, cuando estaba diciendo Él es el punto mostrado al ser humano, entonces en esa relación que es tan importante, yo tengo que saber que el pecado me aparta de Dios, que la paga del pecado es muerte, que un solo pecado me desliga de la salvación, me impide la salvación eterna. Pero Jesús vino y tomó mi lugar en una cruz. Por eso es que es una experiencia. ¿Cómo le explico a alguien? ¿Cómo le explico a alguien qué se siente que perdonen tus pecados? ¿Qué se siente ser perdonado? ¿Sabes quién puede decirlo? Y no puede comunicarlo, pero quién sabe qué tan fácil entendible. Solo el que lo ha experimentado. Cuando te quitó esa pesadez, eso que traías en tu vida. No, eso es tremendo. ¿Cómo lo explico? Yo a veces las cosas espirituales las he explicado con las lentejas, porque a mí me gustan las lentejas mucho, y el caldo de lentejas es de mis favoritos. Y yo le digo a alguien: ¿a qué saben las lentejas? Está difícil decir a qué saben las lentejas. Pues como un poquito a tierra, no sé cómo explicar a qué saben las lentejas. Le digo: pruébalas y vas a ver a lentejas. No, ¿a qué sabe la salvación? Experimenta la relación. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Si es verdad, es realidad. Y si es realidad, la única manera de conocerlo es una experiencia. La teología, la razón no son suficientes. Se necesita una experiencia. ¿Por qué no lo experimentas? Hay gente que tiene sus reservas, sus pensamientos. Le digo: experimentalo. La oración más profunda que hice fue tan corta, y le dije: Señor, yo te quiero conocer, porque creo que existes, te quiero conocer. Y no tardó en que el Señor estaba tocando mi vida un día de una manera tan especial, que después de ese día puedo decir: aquí cambió mi vida. Aquí hay un antes y un después. Aquí es antes de Cristo y aquí es después de Cristo. Nunca seré perfecto, nunca he sido perfecto, pero Dios ha estado en mis caminos todos los días. Gracias a Dios por eso. Gracias a Dios por eso. Es una relación. Y le está diciendo: una fe no fingida que habitó primeramente en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Le está diciendo esto. Ahora yo dije: la fe es heredable. No, un día conocí a alguien y le digo: ¿y desde cuándo tú eres creyente? Y dice: yo soy de cuna cristiana. Y dije: yo me imagino una cuna con un pescadito, ¿no? Así es como me imagino así la cuna, cuando me dicen cuna cristiana. Y así me quedé. Y él me dijo: no, es que mi padre es pastor y mi abuelo es pastor. Y mi pregunta en el fondo: pero ¿cuándo tú recibiste a Jesucristo? Mis hijos nacieron en cuna cristiana y tampoco tenían pescadito, pero cada uno de ellos ha tenido que tomar su decisión por Jesucristo. De hecho, al día de hoy, cada uno de ellos se ha bautizado en el momento que ellos han considerado que están firmes, saben lo que es, y han entregado su vida a Jesucristo. Un momento. La salvación es de un momento. Todo el proceso que sigue después es toda una vida de una renovación y transformación, a través de poner los conceptos de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón, y transformamos nuestras vidas. No, ese es el proceso. Y le dice: una fe no fingida. Ahora, qué importante. El testimonio de la abuela, el testimonio de la madre fueron relevantes para la conversión de Timoteo. Tu testimonio como padre, tu testimonio como abuelo son de lo más relevante para que alguien más pueda conocer a Jesucristo. Las historias de Jesucristo en tu vida, el testimonio de Jesucristo en tu vida, van a ser claves para que otros sepan que hay un Dios vivo. Y estas eran mujeres claves, mujeres de Dios, que ahí su primer ministerio era su casa. A los primeros que le daban testimonio eran a sus hijos. La madre a su hija, después la madre a su hijo, y la abuela siempre constante, reflejando a Jesucristo primeramente en su casa. Aquí se está a punto de levantar uno de los pastores importantes, que sería Timoteo, y le dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida, en tu madre Eunice, estoy seguro que en ti también. Está interesante. ¿Qué está haciendo Pablo en este momento? Está afirmando a Timoteo. Le está diciendo: sé de tu fe, pero sé que habita en ti, sé que está en ti. ¿Qué está haciendo? Lo está afirmando. Tú y yo tenemos que ser constantemente afirmados. Pablo está viendo cosas en la vida de Timoteo. Timoteo necesita un ajuste. Timoteo tiene que ser retado, animado y corregido. Mira lo que dice:
Versículo 6: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque hay una fe verdadera, una fe auténtica. Entonces te aconsejo. Ahora, esa palabra te aconsejo, ¿cómo se oye? Como una opinión, ¿no? Pero yo sé que a veces mi esposa no me echa ojos de te aconsejo. Cuando así, yo digo, uy, ya sé lo que es, ¿no? Ya sé que es un haz esto, o cuidado con eso. No sé que es ese consejo. Es por ahí. Y yo sé que por ahí me voy a ir, ¿no? Porque es un consejo. ¿Por qué? Porque está al tanto de mi vida. Porque sabe que es una bendición para mi vida. Porque está cuidando de mi vida. Y aquí le está diciendo, la fe verdadera tiene como consecuencia un avivamiento. Tiene que estar avivada, tiene que estar encendida. Porque hay una fe verdadera en tu corazón. Tienes que tener un encendimiento en tu vida. Y le dice, tú tienes, que no quepa ninguna duda, que eres un hijo de Dios, que eres un creyente, que has recibido a Jesucristo, que ha pagado por tus pecados. Lo está afirmando, diciendo una fe que mora en ti. Le dice, pero ahora te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. Ahora, Pablo se lo hubiera dicho si no hubiera visto que hubiera mermado el fuego de Dios. ¿Por qué le dice aviva el fuego? Porque seguramente el fuego no está avivado en ese momento. Esta es la segunda carta a Timoteo. En la primera carta a Timoteo, Pablo le escribe otra vez y le dice, te aconsejo que guardes el fuego del don de Dios sobre tu vida. En la primera carta le está diciendo, no descuides tu avivamiento, no descuides tu encendimiento. Pero es verdad, en nuestra vida pasarán cosas, noticias, retos, problemas, circunstancias, traiciones, desánimos por todos lados. Pero tú y yo no podemos dejar que eso apague el fuego. De hecho, cuando estudias las cartas, Pablo le dice a Timoteo, nadie tome en poco tu juventud. Le pesaba ser joven a Timoteo. A veces la edad nos pesa, y nos pesa en doble sentido. No, nos pesa a los que son muy jóvenes, y a los que ya tienen cierta edad les pesa. Y hoy hemos visto testimonio que por ninguna manera la edad es una excusa, sino que al contrario tenemos que estar avivados. Entonces le dice Pablo a Timoteo, porque hay una fe viva en ti, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. Y dije, bueno, ¿qué puede ser? ¿Cómo está mi avivamiento, mi nivel de fuego avivado en mi corazón? Pues no, pero te voy a hacer una pregunta. ¿Qué tan encendido estás? ¿Al 10, del 1 al 10? ¿O eres llama de piloto de boiler, de gas LP? Imagínate. Yo creo que eso solo tú lo puedes contestar. Eso es algo que solo tú lo puedes contestar. ¿Y sabes qué creo? Que el 6 todavía no es lo correcto, que el 8 no es todavía lo correcto, que el 9 todavía no es lo correcto. Que Dios te ve para el 10, un nivel de avivamiento, encendido, no lleno de la presencia de Dios, lleno del poder de Dios, lleno de la sensibilidad del Espíritu Santo, lleno de un deseo de hacer las cosas de Jesús, lleno de tener una pasión nuevamente por todo lo que Dios quiere. Y es algo interesante. Por eso le dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Porque no es nuestra naturaleza estar apagados. Me gusta este pasaje, porque somos tan buenos para imponer algún pretexto por el cual no estoy avivado. No es verdad. No, es que lo que me hizo. No. Es que, pastor, no tocaron la alabanza que a mí me gusta. No estoy avivado porque la alabanza no tocó la que a mí me gusta. Yo quería cuando levanto mis manos, cuando no tengo fuerza. Esa me llega, pastor. Una vez me tocó 7 veces. Me dijo, es que 7 veces le he pedido esa, que la ponga en la alabanza, pastor, y no la pone. Y pues no se puede. No es así. No. Uno tiene que aprender
en la condición que está, en el ambiente que está, a levantarse. Me gusta la historia de Abraham. Abraham tenía una promesa, y sabes que tú tienes una promesa, y era un reto la promesa. Que esa promesa a algunos los podía deprimir, pero a otros los podría avivar. Abraham lo avivó, y dice que Abraham le creyó a Dios, no de esperanza contra esperanza. Eso quiere decir contra pronóstico, contra todas las posibilidades le creyó a Dios. Eso quiere decir que estaba difícil, complicado, imposible, pero Abraham tomó la palabra de Dios y se encendió. Dice la palabra que Abraham le creyó a Dios, y su fe no dejó que se debilitara, sino al contrario, glorificó a Dios y fue fortalecido. Dijo: wow, Dios va a hacerme una descendencia grande. Yo ya con muchos años y una esposa estéril, en vez de decir está difícil, está imposible, no puede ser, él empezó a creerle a Dios y empezó a celebrar el milagro que Dios iba a hacer en su vida. Empezó a decirle: gracias, Señor, porque eres grande, nadie puede hacer esto, solo tú, así que te celebro. Y empezó a avivar su corazón. Qué importante. En retos, en problemas, tú y yo tenemos que atizar el fuego. ¿Has hecho alguna fogata, alguna carne asada? No, que está el carboncito apenas y tú y yo tenemos que hacer eso. Tú y yo tenemos que atizar el fuego. Un tiempo en mi vida, no sé si alguien aquí ha llegado a pasar por un desierto, de esos desiertos espirituales, ¿no? Que sabes que hay algo más de Dios, pero como que no encuentras. Y yo sabía que era un tiempo donde Dios quería traer algo más a mi vida, pero mi condición no era la óptima. Muchas cosas alrededor, pero algo empecé a hacer. Sabía que Dios quería hacer algo, y sé que la dependencia de que el fuego sea avivado en una parte depende de mí. Y te voy a decir por qué le dice Pablo a Timoteo que avives el fuego del don de Dios que está sobre él. Porque toda escritura es inspirada por Dios. Entonces Dios está dirigiendo estas palabras, esta carta a Timoteo a través de Pablo, con la idea de Dios. Y si Dios quiere que Timoteo sea encendido, Dios quiere que Timoteo sea encendido, y por eso la voluntad de Dios está implementada. Pero seguramente desde la parte de Timoteo hay cosas que están impidiendo el avivamiento. Hay cosas que tienen que ser quitadas, cosas que tienen que ser activadas para que lo que Dios quiere suceda en la vida de Timoteo. Y Pablo, entre líneas, le pudiera estar diciendo a Timoteo: Timoteo, te hace falta tu parte. Aviva el fuego de don de Dios, porque Dios quiere traer algo nuevo sobre tu vida. Y yo creo que así está hablando hoy a la iglesia. Dios quiere traer algo nuevo a tu vida. Dios quiere hacerlo. Dios lo está propiciando en los aires para que sea sobre la tierra, pero hace falta tu parte. Y por eso el mensaje a la iglesia aquí también, como se lo está dando a Timoteo, es: aviva el fuego del don de Dios. Si verdaderamente has creído en Jesucristo, entregado tu vida a Jesucristo, y no te ha dado un espíritu diferente, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, te corresponde a ti hacer esa pequeña parte. Aviva el fuego del don de Dios. Y en ese desierto empecé a decirle a Dios: Señor, te amo. Te necesito más como antes. Quiero depender al 100% de ti. Necesito más de ti. Necesito más de ti, Señor. Te amo. Y empecé a crear un ambiente de alabanza. Y mi corazón empezó a venir un fuego nuevo en mi vida. A venir un fuego nuevo en mi vida. Voy a hablar en próximas veces qué cosas nos pueden estar impidiendo del fuego de Dios. Pero hoy tienes la clave. Hoy tienes la clave. Si tienes una fe verdadera, eso va a venir. Es necesario que venga un avivamiento, porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y dominio propio. ¿Sabes qué? Si hoy hubiera alguien aquí que nunca ha entregado su vida a Jesucristo, no te puedes perder del momento y de la transformación de una vida que significa conocer a Jesucristo. Experiméntale. Si has dudado o has venido primera vez en este lugar o has venido otras veces y tienes duda, tú clama de lo más profundo de tu corazón y dile: Señor, te quiero conocer. Y ese conocer significa experiencia. Y no va a tardar el momento en que Dios va a estar tocando tu vida, y no va a quedar cosa más clara que un encuentro con Jesucristo. ¿Sabes cuál es la evidencia más fuerte? La que Él provoca en nuestros corazones.
Esa es la evidencia más fuerte de la existencia de Jesucristo, la que Él provoca en nuestros corazones y la que Él provoca en nuestras vidas. Wow. Eso cambia, eso cambia, eso trata el pasado, eso nos libera del pasado, eso empieza a transformar nuestra visión y nos empieza a levantar un futuro que es un futuro victorioso en Cristo Jesús. Está Pablo animando a Timoteo, y con esto termino. Dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está por ti, por la imposición de mis manos. Él está diciendo esa parte tan fundamental, no, tan fundamental de todo creyente. Le está diciendo que te voy a decir, primera de Pedro dice que Dios nos hizo reyes, que Dios nos hizo un real sacerdocio, una nación santa. El sacerdote, Levítico 6, lo puedes buscar. Al sacerdote se le encomendó mantener el altar encendido y que no se apagara. A ti y a mí nos toca tener el altar encendido y que no se apague. Pero después Pablo le diría esta otra palabra en el versículo 17: porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No es que Timoteo hubiera sido cobarde. Timoteo no era cobarde. Timoteo tenía que afirmarse en el espíritu que hacía una diferencia, que había venido a morar en él cuando había recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Es el mismo espíritu que habita en ti. Efesios 1 dice que ese mismo espíritu genera el mismo poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos. Es un poder de resurrección que sobre tu vida la lleva a la etapa del plan de Dios original, divino, que desde que te formó en el vientre de tu madre lo pensó sobre tu vida. Ese poder levanta muertos, ese poder levanta vidas. Sabes que hay muchos que han tenido un pasado difícil, complicado, a veces por circunstancias externas y a veces por malas decisiones, pero el poder mismo de la resurrección, el poder mismo que genera el espíritu que hemos recibido de parte de Dios, levanta la vida de cada persona y trae una resurrección para el propósito divino. Así que no hay pretextos. Lo que pasó, pasó. Hoy trata tu pasado en la cruz. Hoy perdona a los que tienes que perdonar, no los cargues más, y levántate en esta nueva etapa que Jesús te quiere levantar, en ese poder de la resurrección. Dice: porque no les he dado espíritu de cobardía ni de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Le voy a decir cuál es la marca del sello de avivamiento en la vida de alguien. Pablo le dice a Timoteo: porque todas estas cosas van juntas, porque hay una fe que es verdadera. Tienes que avivar el fuego, y una vez avivado el fuego tienes que saber que todo esto tiene que estar, porque yo te he dado un espíritu diferente para hacer una vida diferente. Pero le dice en el versículo 8: por tanto, está conectando todo lo demás que se ha dicho. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, ni de mí preso suyo. ¿Sabes qué? Todo esto es para levantar en nuestras vidas testimonio a Jesucristo. Testimonio a Jesucristo. Testimonio a Jesucristo. Es tremendo. Es tremendo. Tú y yo tenemos un Dios vivo que ha decidido vivir dentro de nosotros, vivir en nuestro corazón. Todo lo seco Él lo puede revivir. Y hay personas aquí que tienen que salir de esa sequedad y de ese desierto a través de avivar el fuego del don de Dios que está sobre sus vidas. No estará, ya está sobre tu vida. No le dijo que es algo que iba a venir, sino es algo que ya estaba en el corazón, puesto, dispuesto de parte de Dios. Simplemente era el tiempo de atizarlo. Y es el tiempo de atizarlo. Es el tiempo de atizarlo. En Apocalipsis 2, el mensaje a la iglesia de Éfeso le dice: ¿sabes qué? Le reconoce. Ya no me da tiempo de leerlo, léalo ahí. Apocalipsis 2 le da un mensaje que es una iglesia que se ha mantenido, que ha sabido discernir entre los malos, verdaderos y falsos apóstoles, que se ha mantenido en la obra, aún sufriendo en la obra. Pero le dice la palabra: pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Dice la escritura: mira de dónde has caído y arrepiéntete y vuelve a hacer las primeras cosas, tus primeras obras. Vuelve al primer amor. Hoy puede ser que estemos con un fuego apagado, pero el mensaje en Timoteo, el mensaje en Apocalipsis, el mensaje que aún oíamos a través de estos hombres de Dios es: vuelve al fuego.
Yo recuerdo que cuando recibí a Jesucristo, no había uno de los que estaba alrededor mío que se quedara sin que yo le hubiera predicado de Jesús. Me hicieron bromas, me hicieron de todo. Algunos han recibido a Jesucristo en el camino, otros aún no, pero espero que esa semilla algún día germine en ese corazón, sea ablandado. Pero yo recuerdo que en aquellos tiempos, en aquellos días, yo estudiaba la carrera de Derecho en la universidad, y en los inter de clases me iba a platicar con amigos normalmente, me iba a la cafetería, cualquier cosa. Pero en esos días de haber recibido a Jesucristo, tomaba mi Biblia, una Biblia chiquita, ni siquiera Biblia, era Nuevo Testamento que los gediones habían repartido. Me iba y lo leía en el tercer piso porque había menos gente, y yo quería lo más íntimo y privado de mis momentos, y me iba ahí y leía la palabra de Dios. Y no sabes cuántas veces mis ojos empezaron a tener lágrimas, no de tristeza, sino de contentamiento, de emoción, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y tocaba mi corazón. Y yo lloraba y no quería que muchos me vieran, pero algunos me vieron, pero estaba contento. ¿Hace cuánto que no lloras leyendo la palabra de Dios? Cuando nos convertimos, unos amigos míos y yo, unos creyentes de un poco más tiempo, hicimos un tiempo de oración. Éramos puros hombres, y oración que no es algo tan popular, ¿no? Yo digo, es algo de lo que pocos jalan en la oración, y sería bueno que muchos más lo hicieran. Y nos metíamos en ese tiempo de oración recién convertidos. Apagábamos las luces y estábamos 2, 3 horas, 3 horas y media, puros jóvenes de entre 20 y 25 años. Ay, se nos hacía el tiempo nada. Terminábamos contentos, transformados, tocados, inspirados por Dios. No, yo me acuerdo que después de orar teníamos un hambre, no teníamos dinero. No, yo compraba, porque lo hacíamos en mi casa, compraba salchichas como Dubi Dubi. ¿Quién sabe qué tienen esas salchichas? Pero son baratas. Y hacíamos una torre de salchichas y una torre de frijoles, y unos 10 jóvenes hambrientos, bien orados. Yo no sé, la oración genera un hambre impresionante. Las devorábamos, pero primero habíamos comido espiritualmente. Me acuerdo de muchas ocasiones que decía, ay, ¿cómo no hay culto diario? ¿Cómo no hay un tiempo de alabanza diario para estar ahí adorando y alabando a Dios en todo momento? Porque quiero más de ti, Señor. Sabes que un fuego vivo quiere más de Él. Y yo creo que hoy he hablado la palabra de Dios para esta generación y esta audiencia que Dios quería que le escuchara. No es mi palabra, es la palabra de Dios. ¿Por qué no se pone de pie esta mañana? El mensaje a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis 2 ha hecho muchas cosas correctas, rutinarias, de carácter, pero le dice: tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Muchas cosas pudieron haber sucedido en este tiempo, y puede ser que tu primer amor se haya apagado, pero hoy es tiempo de ponernos de acuerdo con el cielo, con la voluntad de Dios, y que Dios está buscando traer el primer amor, como lo dice Apocalipsis, o encender el fuego, como lo dice Timoteo. ¿Por qué no se toma un minuto poniéndose a cuentas con Dios? En Apocalipsis, en el mensaje a Éfeso, le dice: mira de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a las primeras obras, vuelve al principio. Oh Señor, quiero más de ti, Dios, quiero más de ti, Dios. nadie se puede arrepentir por nosotros. Es algo que hacemos de acuerdo a nuestra condición. A la compasión, quiero más de ti, Dios, quiero más de ti, Dios. Enciende un fuego en mi corazón que desborda en mí a la compasión. Quiero más de ti, Dios.
Quizá puede hacer este canto una oración esta mañana. Fuego en mi corazón que desborda en mí a la compasión. Quiero más de ti, Dios. Yo quiero más de ti, Dios. Enciende un fuego en mi corazón que desborda en mí a la compasión. Quiero más de ti, Dios. Yo quiero más de ti, Dios. Enciende un fuego en mi corazón que desborda en mí a la compasión. Quiero más de ti, Dios. Yo quiero más de ti, Dios. Enciende un fuego en mi corazón que desborda en mí a la compasión. Quiero más de ti. Necesitamos más de ti, Señor. Quiero más de ti. Queremos más. Enciendo un fuego en mi corazón que desborda en mí a la compasión. Quiero más de ti, Dios. Yo quiero más de ti, Dios. Enciendo un fuego en mi corazón que desborda en mí a la compasión. Quiero más de ti. Yo creo que esta mañana le puedes decir: yo necesito más de ti, Señor. Y estoy decidido a avivar el fuego. Estoy decidido a hacer mi parte. Y sé, Señor, que tú ya has hecho la tuya y que tú estás listo, trayendo fuego nuevo sobre mi vida. Yo decido avivarme. Yo decido encenderme. Yo decido alejarme de todas las cosas que me alejan, que me inhiben, Señor, que debilitan el fuego. Hoy, Señor, decido volver al primer amor. Decido volver a enamorarme. Te amo, Jesús. Te amo, Señor, con todo mi corazón. En tus cosas estaré apasionado. Por lo que tú tienes estaré apasionada. Predicando tu palabra, mostrando tu amor a todos los que alrededor mío lo necesitan. No voy a dejar la oportunidad pasar de largo. Voy a intervenir, Señor, aún en tiempo y fuera de tiempo. Voy a provocar las oportunidades. Señor, quiero que el sello de estar avivado sea claro. Voy a dar testimonio de ti donde quiera que yo esté. Pasando por la prueba que sea, voy a dar testimonio. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Joven me decía en estos días: ¿y cómo le hacemos para que los jóvenes estén avivados? Veníamos de un muy buen congreso de jóvenes, pero después de unos días la emoción se va, porque es emoción. Yo le decía: ¿sabes? La única manera de avivar a otros es avivándonos y manteniéndonos vivos, encendiéndonos. Encenderemos a otros, es la única manera. Un carbón encendido encenderá los carbones que están alrededor de él. Y muchos van a conocer a través de tu vida. Muchos van a conocer. ¿Sabes qué? Este puede ser un lindo mensaje esta mañana, pero si no te provoca alguna acción específica, a una cadena de acciones específicas, ha sido nada más un buen momento esta mañana. Pero ¿sabes qué? Donde quiera que tú estés, tienes que ser un fuego de Dios. No dejes de hablarles la palabra de amor de Jesucristo a los que te rodean. No los condenes. Háblales del amor de Dios, de lo que Dios ha hecho en tu vida, de lo que Dios puede hacer en sus vidas. Cuando veas una necesidad, ora por ellos. Ora con fe, extiende tu mano, ora. Y le permíteme orar por ti y que Dios se manifieste. Anima a tus hijos, anima a tu casa, anima a tu esposa, anima a tu esposo. Somos retados a algo más. Y sabes que tú eres la diferencia en un lugar, porque hay un espíritu diferente en tu corazón. Hay un espíritu diferente que Dios ha puesto. Por eso avivamos el fuego, por eso damos testimonio. ¿Por qué no le da un aplauso al Señor esta mañana? Porque Dios es bueno y quiere que volvamos al primer amor. Gracias, Jesús. En tu paz nos despedimos. Que tu mano, Señor, sea levantada sobre cada vida aquí, y que veamos el poder de tu Espíritu Santo a través de cada uno de ellos. Señor, aviva los corazones, toca a otros a través de ese fuego vivo.